El camino de la rectitud. Meditaciones sobre el Salmo 119 versículos 1 al 40. Introducción al Salmo 119 y su estructura. Del documento El camino de la rectitud, Meditaciones sobre el Salmo 119 es una presentación que explora los primeros 40 versículos del Salmo 119, un poema hebreo que celebra la ley divina y su importancia en la vida del creyente. El Salmo 119 está estructurado como un acróstico hebreo, donde cada sección de 8 versículos comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo, lo que facilitaba la memorización y simbolizaba la completitud de la enseñanza divina. En la presentación se centra las primeras 5 secciones del Salmo 119, Aleph, Bet, Gimel, Dalet y cada una con su propio énfasis temático, y examina los términos utilizados para referirse a la ley divina, como ley, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos, palabra, juicios y caminos. En la sección Aleph comienza declarando la felicidad de aquellos que viven en integridad, siguiendo fielmente la ley divina como guía para sus vidas, y destaca la importancia de la búsqueda sincera y apasionada de Dios con todo el corazón. Sección Aleph, la bienaventuranza de la integridad. El salmista expresa su profundo deseo de vivir en conformidad con los estatutos divinos, reconociendo que esto requiere una ordenación divina de sus pasos, y afirma que quienes siguen fielmente los caminos divinos se mantienen alejados de la iniquidad. En la presentación también destaca la promesa de la integridad, la ausencia de iniquidad, el mandato divino de guardar los mandamientos, y la protección contra la vergüenza que resulta del fracaso moral y espiritual, y el salmista promete alabar a Dios con un corazón recto cuando aprenda sus justos juicios. El compromiso del corazón recto incluye la alabanza sincera, el compromiso de obediencia y la dependencia divina, y el salmista reconoce su dependencia de la ayuda divina para mantener su compromiso de guardar los estatutos divinos. Profundizando en el Salmo 119. A lo largo del Salmo, el autor utiliza diversos términos para referirse a la ley divina, enriqueciendo nuestra comprensión de la instrucción divina, y la presentación ofrece una exploración profunda y detallada de los primeros 40 versículos del Salmo 119. Sección Bet, la purificación a través de la palabra. En la conciencia humilde de necesitar el apoyo de Dios es fundamental para la vida de fe, y se destaca la sección Bet del Salmo 119, que comienza con una pregunta crucial sobre la purificación moral, especialmente relevante para la juventud, y ofrece la respuesta definitiva, la obediencia a la palabra divina. El salmista declara su búsqueda apasionada de Dios y ruega por protección contra el desvío espiritual, y también revela el método preventivo contra el pecado, atesorar la palabra divina en lo profundo del corazón como guía interna. La bendición del aprendizaje y la verbalización de la palabra. En la bendición del aprendizaje se presenta la sección que sigue, donde el salmista bendice a Jehová y le pide enseñanza, reconociendo que el verdadero conocimiento de los estatutos divinos proviene de Dios mismo, y también destaca la importancia de verbalizar y compartir los juicios divinos, no manteniéndolos como conocimiento privado sino proclamándolos abiertamente. El salmista se compromete a una reflexión profunda y continua sobre los mandamientos divinos, no contentándose con un conocimiento superficial, y se expresa el compromiso de encontrar alegría continua en los estatutos divinos y de mantener viva la memoria de sus palabras. Sección Gimel, el anhelo del alma por la justicia divina. En la sección Gimel comienza con una súplica por el bienestar y la vida, con el propósito específico de poder guardar la palabra divina, y el salmista reconoce que necesita una iluminación espiritual para percibir las maravillas ocultas en la ley divina, y se identifica como un peregrino en este mundo, para quien los mandamientos divinos son una guía esencial en tierra extraña. Del anhelo del alma se presenta como un deseo intenso por la justicia divina, y el salmista expresa un anhelo tan intenso por los juicios divinos que su alma se siente quebrantada, y este deseo no es pasajero sino constante, en todo tiempo, revelando una orientación permanente del corazón hacia la justicia divina. La soberbia y sus consecuencias. El salmista enseña que la verdadera espiritualidad implica un hambre y sed de justicia que afecta profundamente el alma, y que la soberbia es una actitud espiritual que lleva a la persona a desviarse de los mandamientos divinos, atrayendo sobre sí la reprensión y la maldición. En la declaración del salmista, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos, establece una conexión directa entre la soberbia y la desobediencia, y muestra que la soberbia no es simplemente un rasgo de personalidad, sino una actitud espiritual que tiene consecuencias negativas. La oposición de los poderosos y el refugio en la palabra.
El salmista pide protección contra el oprobio y el menosprecio, fundamentando su petición en su fidelidad a los testimonios divinos, y apela a la justicia divina para que su fidelidad sea reconocida y que sea librado del escarnio inmerecido. En la oposición de los poderosos, como los príncipes que se sentaron y hablaron contra el salmista, muestra que la fidelidad a Dios puede atraer la hostilidad de los poderosos, pero el salmista encuentra refugio en la meditación de los estatutos divinos, que proporciona fortaleza interior ante la adversidad externa. El deleite en los testimonios divinos. Los testimonios divinos son una fuente de deleite y sabiduría para el salmista, y sirven como consejeros que guían al creyente en tiempos de persecución, y el salmista clama por renovación vital, apelando a la promesa divina de restauración contenida en su palabra. Sección Dalet, el abatimiento y la renovación. La sección Dalet comienza con la expresión de un profundo abatimiento espiritual, pero el salmista encuentra consuelo en la transparencia personal y en la respuesta de Dios, y pide enseñanza divina, vivificación, protección, guía, liberación y otras peticiones, revelando la humildad del salmista y su reconocimiento de que necesita instrucción divina para comprender adecuadamente los estatutos. La petición de enseñanza divina es un tema recurrente en el Salmo 119, y muestra que el salmista está dispuesto a aprender y a crecer en su relación con Dios, y que reconoce la importancia de la instrucción divina para vivir una vida recta y justa. El anhelo de comprensión profunda. El salmista del Salmo 119 anhela una comprensión profunda de los mandamientos divinos, no solo un conocimiento superficial, para poder meditar en las maravillas divinas y contemplar las revelaciones divinas en los mandamientos. La comprensión y la meditación están íntimamente ligadas en la espiritualidad del salmista, formando un ciclo virtuoso en el que la verdadera comprensión alimenta la meditación y la meditación profundiza la comprensión. La ansiedad y la súplica por el sostén divino. El salmista describe su estado interior como un deshacimiento causado por la ansiedad, y clama por el sostén divino, apelando a la promesa contenida en la palabra de Dios, y fundamenta su petición en las promesas divinas. El salmista reconoce el peligro del engaño y pide activamente ser alejado de él, y solicita recibir la ley divina como un don gracioso, estableciendo un contraste entre el camino de la mentira y la ley divina como opciones mutuamente excluyentes. El camino de la verdad y los juicios divinos. El salmista declara su elección consciente del camino de la verdad, enfatizando el elemento de decisión personal en la vida espiritual, y coloca los juicios divinos como punto de referencia constante en su atención y conciencia, comprometiéndose a mantener este camino de verdad de manera continua. El salmista se apega profundamente a los testimonios divinos, utilizando una imagen de adhesión física para describir su relación con ellos, y ruega por protección contra la vergüenza que resultaría de fracasar en mantener este compromiso con los testimonios divinos, demostrando su compromiso con la palabra de Dios. Adhesión a los testimonios divinos. Del texto describe el vínculo permanente con la palabra divina como una unión duradera y resistente, y no como una asociación casual o temporal, destacando la importancia de un compromiso dinámico y entusiasta con los mandamientos divinos. El salmista pasa de la adhesión estática a un movimiento dinámico, comprometiéndose a correr por el camino de los mandamientos divinos con entusiasmo y energía, siempre y cuando Dios ensanche su corazón y lo libere de la estrechez causada por el temor, la duda o el egoísmo. Sección E. La petición de enseñanza y la obediencia perseverante. En la sección E comienza con una renovada petición de enseñanza divina, específicamente sobre el camino de los estatutos, y el salmista promete una obediencia perseverante y duradera hasta el fin, revelando su compromiso con la constancia espiritual y una visión de totalidad en el compromiso espiritual. El salmista pide el don del entendimiento, reconociendo que la verdadera obediencia requiere comprensión, no solo conformidad externa, y se promete una obediencia que involucra la totalidad del ser interior, de todo corazón, no meramente acciones externas. La secuencia espiritual, entendimiento, obediencia y guía divina. Se establece una secuencia espiritual, primero el entendimiento divino, luego la capacidad de guardar la ley, y finalmente la obediencia de corazón, mostrando el proceso de maduración espiritual, y el salmista pide guía divina por la senda de los mandamientos, fundamentando su petición en su propia inclinación hacia ese camino. En la petición de guía divina revela una hermosa paradoja. Aunque ya desea seguir los mandamientos divinos, el salmista reconoce que necesita guía para hacerlo efectivamente, destacando la dependencia de la acción divina en el camino espiritual. La dependencia divina en el camino espiritual. Del texto destaca la importancia de la dependencia divina en la carrera espiritual,
ya que el ensanchamiento del corazón es obra de Dios, y no un logro humano, y es la condición previa para la obediencia gozosa y la verdadera obediencia a los mandamientos divinos. El salmista reconoce que su voluntad ya está orientada hacia la obediencia, pero aún requiere la dirección divina para mantenerse en la senda correcta, y por lo tanto pide a Dios que dirija sus afectos hacia los testimonios divinos. La inclinación del corazón, la protección de la mirada y la confirmación divina. En la petición del salmista se centra en tres aspectos principales: la inclinación del corazón hacia los testimonios divinos y no hacia la avaricia, la protección de la mirada para evitar la contemplación de lo vano, y la confirmación de la palabra divina en su vida para tener certeza de su verdad y aplicabilidad. El salmista también establece una conexión entre lo que ve y su vitalidad espiritual, y pide a Dios que lo avive en su camino, sugiriendo que la disciplina visual es fundamental para preservar y aumentar la vida espiritual. El temor reverente y la petición de liberación. En la petición del salmista se fundamenta en su temor reverente a Dios y en su relación de sumisión y servicio como siervo, y no pide confirmación como igual, sino como subordinado devoto que busca seguir los juicios divinos. El salmista confiesa su temor al oprobio o vergüenza pública y pide liberación de esta amenaza, fundamentando su petición en la bondad inherente a los juicios divinos, y reconociendo que el oprobio sería inconsistente con esta bondad. Conclusión: la búsqueda de guía y protección divina. En general, el salmista busca la guía y la protección divina para mantenerse en la senda correcta, y pide a Dios que lo dirija y lo confirme en su camino, para que pueda seguir sus testimonios y evitar la avaricia y la vanidad. Temas y conceptos clave del Salmo 119. El Salmo 119 presenta una serie de temas y conceptos espirituales que se centran en la importancia de la palabra divina y la obediencia a los mandamientos de Dios, destacando la conexión entre la felicidad verdadera y la integridad del camino espiritual. El salmista expresa su profundo anhelo por los mandamientos divinos y pide vida renovada fundamentada en la justicia divina, lo que muestra que ve la justicia como una fuente de vida para quienes anhelan los mandamientos. En la palabra divina se presenta como la guía infalible para la vida, el compás que orienta al creyente en todas las circunstancias y decisiones vitales, y también funciona como escudo protector contra el pecado y la desviación espiritual. Del corazón se presenta como el centro de la vida espiritual, donde se guarda la palabra divina y se orientan los afectos hacia Dios, y la búsqueda de Dios con todo el corazón se identifica como un elemento clave de la bienaventuranza. El salmista valora la palabra divina por encima de todas las riquezas materiales y la considera un tesoro supremo, y pide que su corazón sea inclinado hacia los testimonios de Dios para vivir una vida coherente y espiritualmente plena. En la bienaventuranza se describe como una felicidad verdadera que requiere una coherencia vital completa y una entrega total a Dios, y se establece que la obediencia y la felicidad están intrínsecamente conectadas. El análisis de los primeros 40 versículos del Salmo 119 revela varios temas recurrentes, incluyendo la ley/palabra, el corazón, el camino, la vida/vivificar, guardar/cumplir y la enseñanza, que forman el núcleo de su mensaje espiritual. El salmista describe el ensanchamiento del corazón como una condición necesaria para seguir el camino de los mandamientos de Dios, lo que sugiere que la capacidad espiritual está estrechamente ligada a la condición del corazón. En la vida se considera un don divino, y el salmista pide ser vivificado según la palabra de Dios y en su justicia, reconociendo que la verdadera vitalidad es un regalo de Dios y no un logro humano. El salmista se compromete a meditar continuamente en los mandamientos divinos, considerando los caminos de Dios y buscando comprender los principios subyacentes y la sabiduría divina que los fundamenta. El salmista se identifica como un forastero o peregrino en la tierra, expresando una profunda conciencia de no pertenecer plenamente a este mundo y pidiendo que los mandamientos divinos no le sean ocultados para guiarlo en su viaje terrenal. La soberbia se presenta como una causa fundamental de la desviación de los mandamientos, y el salmista reconoce la acción divina contra la soberbia, posicionándose como un siervo humilde que busca instrucción divina con corazón receptivo. El salmista enfrenta oposición y oprobio externo por su fidelidad a Dios, incluso de parte de las autoridades y personas influyentes, lo que muestra que la fidelidad a Dios puede atraer el desprecio de quienes no comparten estos valores. El salmista encuentra refugio en la meditación de los estatutos divinos, lo que le proporciona fortaleza interior frente a la oposición, y demuestra que la palabra de Dios es una fuente de consuelo y apoyo en momentos de dificultad. El salmista describe un estado de profunda depresión espiritual,
utilizando imágenes como abatida hasta el polvo está mi alma y se deshace mi alma de ansiedad para expresar la sensación de estar completamente derribado y desintegrado interiormente, lo que revela su honestidad espiritual al expresar abiertamente sus luchas interiores ante Dios. El salmista pide ser vivificado y sostenido por el poder de la palabra divina, expresando su anhelo de ensanchamiento del corazón para correr por el camino de los mandamientos con libertad y gozo, y busca la restauración divina a través de la petición de vida y la súplica de sostén. La transparencia ante Dios es un tema clave en la espiritualidad del salmista, quien practica una transparencia total al revelarle todos sus caminos y formas de vida sin ocultamiento, y encuentra una respuesta divina que establece un diálogo genuino y auténtico. El salmista enfatiza la importancia de la elección personal en la vida espiritual, destacando que seguir el camino de la verdad es una decisión deliberada y consciente, y que la orientación constante de Dios es fundamental para mantenerse en el camino correcto, como se expresa en la frase «Escogí el camino de la verdad y he puesto tus estatutos delante de mí». Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025Meditaciones sobre el Salmo 119 versículos 41 al 80. Reflexiones sobre VAV, la misericordia como fundamento. El texto presenta una serie de meditaciones sobre los versículos 41 al 80 del Salmo 119, uno de los textos más profundos y extensos de la literatura bíblica, que exploran temas como la fidelidad a la palabra divina, el consuelo en tiempos difíciles y la búsqueda constante de sabiduría. En la sección VAV del Salmo se divide en varias partes, comenzando con una súplica por misericordia, donde el salmista pide que la misericordia divina descienda sobre él, confiando en que la salvación vendrá según lo prometido en la palabra de Dios. El salmista también expresa una confianza inquebrantable en la palabra divina, considerándola la mejor respuesta ante quienes intentan avergonzar o desacreditar al creyente, y ruega por mantener siempre la verdad en sus labios, reconociendo que el juicio divino es su esperanza final. En la sección VAV, el salmista hace un compromiso eterno con la observancia de la ley divina, expresando una dedicación que trasciende el tiempo y las circunstancias temporales, y encuentra libertad y amplitud en la búsqueda y cumplimiento de los mandamientos divinos. Reflexiones sobre VAV, la palabra como escudo. El salmista se compromete a testificar sobre la palabra divina incluso ante las autoridades más altas, sin temor ni vergüenza, y expresa un profundo amor por los mandamientos divinos, encontrando en ellos no una carga sino una fuente de deleite y satisfacción espiritual. En la imagen de alzar las manos simboliza adoración, aceptación y entrega total a los mandamientos divinos, que son recibidos con amor y reverencia, y el salmista se deleita a los mandamientos, que ha amado, y se eleva espiritualmente al alzar sus manos hacia ellos. Reflexiones sobre VAV, la verdad permanente. El salmista se compromete a una reflexión profunda y continua sobre los estatutos divinos, reconociendo que requieren estudio y contemplación para ser comprendidos plenamente, y se apoya en la palabra de Dios como fundamento de su esperanza. En medio del sufrimiento, el salmista encuentra consuelo y renovación vital en la palabra divina, que actúa como bálsamo para su espíritu afligido, y mantiene su fidelidad a la ley divina a pesar de enfrentar burlas y desprecio de los arrogantes. El salmista encuentra consuelo al recordar los juicios divinos del pasado, reconociendo en ellos la constancia y fidelidad de Dios a través de la historia, y expresa un profundo desasosiego ante quienes abandonan la ley divina, reconociendo las graves consecuencias de tal abandono. Los estatutos divinos se convierten en canciones que acompañan al salmista durante su peregrinaje terrenal,
trayendo alegría y sentido a su existencia, y el salmista mantiene vivo el recuerdo del nombre divino incluso en la oscuridad de la noche, lo que le permite perseverar en la observancia de la ley. El salmista reconoce que los beneficios espirituales que ha recibido son consecuencia directa de su fidelidad a los mandamientos divinos, y declara su elección consciente de tomar la palabra divina como su herencia y posesión más valiosa, suplicando la presencia divina y la misericordia prometida en la palabra. El salmista decide reorientar sus pasos hacia los testimonios divinos después de una reflexión honesta sobre su vida, y destaca la importancia de la prontitud en la obediencia a los mandamientos divinos, sin permitir que la indecisión o la pereza retrasen su cumplimiento, demostrando un compromiso inquebrantable con la palabra de Jehová. El salmista refleja una actitud de respuesta inmediata a la autoridad divina, reconociendo la urgencia de vivir según los preceptos de Dios y la importancia de la obediencia como una decisión firme y una acción inmediata. Compromiso eterno con la ley divina. A pesar de haber sido víctima de los malvados, el salmista mantiene firme su compromiso con la ley divina, negándose a que las circunstancias negativas erosionen su fidelidad espiritual, y reconoce que la verdadera riqueza del creyente no está en sus posesiones materiales, sino en su relación con la palabra divina. El salmista describe una disciplina espiritual profunda, interrumpiendo su descanso a la mitad de la noche para dedicar tiempo a la alabanza, específicamente centrada en los justos juicios divinos, y reconoce que la justicia divina merece ser celebrada en todo momento. El salmista se identifica con la comunidad de creyentes, reconociendo un vínculo especial con todos aquellos que comparten su temor reverente a Dios y su compromiso con los mandamientos, y destaca la importancia de la comunidad en la vida espiritual. Sayin, consuelo y renovación en la palabra. El salmista contempla cómo la misericordia divina impregna toda la creación, manifestándose en cada rincón del mundo, y solicita humildemente ser instruido en los estatutos de Dios, deseando profundizar su conocimiento y comprensión de la voluntad divina. El salmista reconoce el bien recibido de Dios, expresando gratitud por la bondad divina que se ha manifestado según lo prometido en su palabra, y reconoce la fidelidad de Dios a su palabra, expresando un reconocimiento explícito de las bendiciones recibidas. El salmista refleja una actitud de atención a las bendiciones recibidas y una capacidad para conectar estas experiencias positivas con las promesas divinas, viendo en ellas el cumplimiento fiel de la palabra dada. El salmista solicita ser instruido en la bondad de sentido y la sabiduría, fundamentando esta petición en su fe en los mandamientos divinos, y reconociendo que la fe debe ir acompañada de sabiduría para manifestarse plenamente en la vida. A través de la humillación, el salmista experimenta una transformación espiritual, pasando de un estado de descarrío a uno de obediencia y compromiso con la observancia de la palabra divina, expresando su nuevo estado con la frase «Más ahora guardo tu palabra». El salmista afirma la bondad divina, reconociendo la naturaleza divina como buena y bienhechora, y solicita ser instruido en los estatutos divinos, confiando en que un Dios bueno enseñará preceptos que reflejen esa misma bondad. Frente a las calumnias y falsedades de los soberbios, el salmista responde con fidelidad, reafirmando su dedicación total a los mandamientos divinos y mostrando una victoria espiritual que fortalece su fe. El salmista presenta un contraste entre el corazón endurecido de sus adversarios, incapaz de responder a los estímulos espirituales, y su propio corazón receptivo, capaz de encontrar deleite y satisfacción en la ley divina, expresando su actitud con la frase «Más yo en tu ley me he deleitado». El salmista presenta dos caminos opuestos en relación con la ley divina, el endurecimiento que lleva a la insensibilidad espiritual y la apertura que conduce al deleite y crecimiento en la fe, destacando la importancia de la humildad y la apertura para recibir la palabra de Dios. Sayin, la memoria de los juicios divinos. La humillación es reconocida como un valor formativo por el salmista, quien afirma que bueno me es haber sido humillado porque le ha permitido aprender los estatutos divinos y crecer espiritualmente, transformando el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. El salmista también destaca el valor supremo de la ley divina, afirmando que mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata, lo que refleja una escala de valores transformada en la que los tesoros espirituales ocupan el lugar más alto. El salmista reconoce su origen en la acción creadora divina, viendo su propia existencia como resultado de un acto intencional y personal de Dios, y solicita la capacidad de entender y aprender los mandamientos divinos, mostrando un compromiso activo con el conocimiento y la práctica de los mandamientos. Finalmente, el salmista describe el efecto positivo que su testimonio de esperanza tiene sobre otros creyentes, quienes se alegran y son fortalecidos al ver su confianza en la palabra divina,
creando un círculo virtuoso de fortalecimiento mutuo en la comunidad de creyentes. Psalm, Cánticos de los Estatutos. El salmista expresa su convicción de que los juicios divinos son justos y perfectos, incluso cuando no se comprenden plenamente, y reconoce que sus aflicciones han sido manifestaciones de la fidelidad divina. El salmista solicita la misericordia divina para consolarse en medio de sus circunstancias difíciles, basándose en las promesas previamente hechas por Dios y mostrando una confianza subyacente en que Dios responderá según su palabra. El salmista expresa un anhelo doble: recibir las misericordias divinas y experimentar una vida plena y renovada, lo que se fundamenta en su relación con la ley divina, que es para él una fuente de deleite. Yet, la palabra como porción. El salmista desea que aquellos que lo han calumniado injustamente enfrenten las consecuencias de sus acciones, y elige responder no con venganza, sino con una dedicación más profunda a la meditación en los mandamientos divinos, lo que representa una victoria espiritual. El salmista expresa su deseo de estar rodeado por aquellos que comparten su temor reverente a Dios y que conocen los testimonios divinos, reconociendo el valor de la comunidad en el camino espiritual y uniendo corazón y mente. En la comunidad de fieles es importante para el salmista, quien busca el retorno a la comunidad de aquellos que temen a Dios y conocen sus testimonios, y quien encuentra consuelo y fortaleza en la palabra divina y en la compañía de otros creyentes. Yet, reorientando los pasos. El salmista muestra una profunda madurez espiritual al reconocer el propósito justo y la fidelidad constante de Dios, incluso las experiencias de aflicción, y al confiar en la misericordia divina para superar las dificultades y alcanzar una vida plena y renovada. En la relación del salmista con la ley divina es fundamental en su experiencia espiritual, ya que la considera una fuente de deleite y la base para su petición de misericordia y vida, y su dedicación a la meditación en los mandamientos divinos es una respuesta personal a la calumnia y la adversidad. Del texto refleja la importancia de la unión y la compañía de otros que comparten los mismos valores y conocimientos en el camino espiritual, proporcionando apoyo y enriquecimiento mutuo, como se menciona en la sección Fortaleza en la unión. Yet, prontitud en la obediencia. El salmista anhela la integridad del corazón, que es la meta espiritual suprema, y busca ser fiel a los estatutos divinos, evitando la vergüenza y reconociendo que la verdadera seguridad y dignidad provienen de una vida coherente con los principios divinos, como se expresa en la sección Yod, anhelo de integridad. En la misericordia divina es el fundamento sobre el cual se construye la vida espiritual del salmista, y es significativo que esta súplica preceda los compromisos de fidelidad y obediencia, como se menciona en la sección Reflexiones sobre VAV, la misericordia como fundamento. Yet, la verdadera riqueza. La palabra divina funciona como un escudo para el creyente, proporcionando una respuesta efectiva frente a quienes intentan avergonzarlo o desacreditarlo, y la confianza en la palabra no es presentada como una experiencia privada o un consuelo secreto, sino como una declaración pública, como se revela en la sección Reflexiones sobre VAV. La palabra como escudo. El salmista reconoce que su capacidad para mantener la verdad en sus labios no depende solo de su esfuerzo, sino que requiere la intervención divina continua, y busca una fidelidad constante a la verdad que no fluctúe según las circunstancias o las épocas, sino que permanezca firme a lo largo de toda la vida, como se menciona en la sección Reflexiones sobre VAV. La verdad permanente. El fundamento de la esperanza se basa en la fidelidad a la verdad y la expectativa del juicio divino, mostrando cómo la ética presente está anclada en una expectativa futura, como se expresa en la frase «porque a tu juicio espero». En las reflexiones sobre VAV destacan varios aspectos importantes, como el compromiso eterno, que se refleja en la decisión presente de guardar la ley de Dios siempre, y que se proyecta hacia el futuro, mostrando una determinación duradera y no momentánea. Yet, alabanza nocturna y justicia divina. En la dimensión eterna del compromiso se enfatiza en la expresión por siglo de siglo, que trasciende los días, años, generaciones y épocas, extendiéndose hacia la eternidad, y refleja una comprensión profunda de la naturaleza de la relación con lo divino como un pacto permanente. En la libertad paradójica se presenta como una de las paradojas más profundas de la espiritualidad, donde la verdadera libertad se encuentra en la búsqueda y cumplimiento de los mandamientos divinos, y no en la ausencia de normas, lo que crea un espacio de libertad auténtica y revela una comprensión sofisticada de la libertad como alineación con el orden divino. Yet, comunidad de fieles. El testimonio valiente se muestra en la disposición del salmista a hablar de los testimonios divinos delante de los reyes, sin intimidarse ante el poder humano,
y sin avergonzarse, reflejando una confianza profunda en la verdad y valor de los testimonios divinos. El deleite en los mandamientos se expresa como una relación que va más allá del mero cumplimiento, encontrando en ellos una fuente genuina de deleite y placer, basada en un amor previo y profundo, lo que transforma radicalmente la naturaleza de la obediencia, que deja de ser una carga pesada o una obligación externa para convertirse en una respuesta gozosa nacida del amor. Yet, la misericordia omnipresente. En la adoración activa se describe a través del gesto físico de alzar las manos hacia los mandamientos divinos, como quien recibe un regalo precioso o se rinde en señal de sumisión gozosa, mostrando una actitud de aceptación y adoración hacia los mandamientos de Dios. En la meditación profunda es un aspecto fundamental de la adoración, que implica una reflexión profunda y sostenida sobre los estatutos divinos, motivada por el amor y el afecto sincero por los mandamientos divinos, y que integra todas las dimensiones del ser humano, cuerpo, mente y corazón. Yet, instrucción en los estatutos. En la sección del Salmo que comienza con la apelación al recuerdo de la palabra dada a Dios es un ejemplo de cómo el salmista busca recordarle a Dios sus propias promesas, basándose en la fidelidad del carácter divino, y cómo esta apelación revela una relación de profunda confianza entre el creyente y Dios. El salmista encuentra consuelo en la palabra divina, que ha sido efectiva en medio de sus experiencias de sufrimiento y dificultad, y que tiene el poder de transformar la experiencia del sufrimiento, no necesariamente eliminándolo, sino proporcionando un consuelo y una renovación interior que permiten enfrentarlo con nueva fortaleza. Yet, la bondad de Dios manifestada. En la palabra divina también tiene el poder de vivificar y renovar la vida y el espíritu en medio de la adversidad, y el salmista identifica esta fuente de consuelo como fundamental para su bienestar espiritual en momentos de aflicción. El salmista relata una experiencia dolorosa de ser objeto de burlas y escarnio por parte de personas arrogantes, probablemente debido a su fidelidad a la ley divina, y como esta experiencia constituyó una presión para abandonar el camino de fidelidad. Pero la palabra divina le proporcionó la firmeza necesaria para resistir esta tentación y mantener su compromiso con la ley divina. Yet, bondad, sabiduría y fe. En general, la sección del Salmo que se centra en la reflexión sobre Zayin destaca la importancia de la memoria divina, la esperanza y la confianza en la relación entre el creyente y Dios, y cómo la palabra divina puede proporcionar consuelo, renovación y fortaleza en medio de la adversidad y el sufrimiento. El salmista mantiene su compromiso con la ley divina a pesar de la presión social y emocional, demostrando una firmeza de carácter que no se deja influenciar por la opinión o el desprecio ajeno, como se expresa en la frase «Mas no me he apartado de tu ley». Yet, la humillación como transformación. El salmista recurre a la memoria histórica para recordar los juicios antiguos de Dios, lo que le produce un consuelo real en el presente a través de la memoria de la fidelidad divina en el pasado, como se menciona en Acordem, oh Jehová, de tus juicios antiguos y consolem. En la memoria de la acción divina en la historia se convierte en un recurso espiritual para el presente, permitiendo al creyente encontrar consuelo en la constancia del carácter divino a través del tiempo, como se revela en el versículo que habla de la continuidad de la fidelidad. Yet, la bondad divina y los estatutos. El salmista describe una reacción emocional intensa ante el espectáculo de quienes abandonan la ley divina, una respuesta que va más allá de la mera desaprobación para convertirse en un horror visceral, como se expresa en horror se apoderó de mí, a causa de los impíos que dejan tu ley. En los estatutos divinos se han convertido para el salmista en cánticos que alegran su peregrinaje terrenal, lo que revela cómo la ley divina no es experimentada como una carga pesada sino como una fuente de alegría y belleza, como se menciona en Cánticos, me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Yet, calumnia y fidelidad. El salmista describe una práctica espiritual nocturna, un momento de recuerdo consciente del nombre divino en las horas de oscuridad, lo que le permite fortalecer su compromiso con la observancia de la ley divina durante el día, como se expresa en Acórdeme en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Del texto describe la disciplina espiritual del salmista, quien considera que incluso las horas de descanso son oportunidades para recordar y renovar su compromiso con lo divino. En las reflexiones sobre Zayin, el salmista se refiere a una experiencia positiva que ha tenido, atribuyendo esta experiencia a su práctica de guardar los mandamientos divinos, estableciendo una clara relación de causa y efecto entre la obediencia y las bendiciones experimentadas. En las reflexiones sobre Yet, el salmista hace una poderosa declaración de elección personal, identificando la observancia de la palabra divina como su porción, su herencia y posesión más valiosa,
y expresando un compromiso verbal y público con esta elección. El salmista también describe una súplica integral que involucra la totalidad de su ser interior, pidiendo misericordia divina según la promesa contenida en la palabra, y no basada en méritos propios. En el examen de conciencia, el salmista describe un proceso de introspección profunda, examinando la dirección de su vida y reorientando sus pasos hacia los testimonios divinos, lo que revela la importancia del autoexamen en la vida espiritual. A lo largo del texto, el salmista muestra cómo la fidelidad a la ley divina y la observancia de la palabra divina producen frutos tangibles en la vida del creyente, y cómo la conciencia de las propias desviaciones es el primer paso necesario para la corrección del rumbo. Yod, anhelo de integridad. El texto describe una serie de reflexiones personales y espirituales del salmista, que incluyen un examen honesto de la vida, el reconocimiento de desviaciones y errores pasados, y una reorientación deliberada hacia el camino de la obediencia a los mandamientos divinos. El salmista enfatiza la importancia de la prontitud en la obediencia, destacando la acción inmediata y la ausencia de demora en su respuesta a los mandamientos divinos, con el objetivo de guardar y observar estos mandamientos de manera prioritaria. A pesar de experimentar despojo y ataques de los impíos, el salmista mantiene intacta su memoria y fidelidad a la ley divina, lo que muestra que la verdadera riqueza del creyente reside en su relación con la palabra divina y no en sus posesiones materiales. El salmista también describe una práctica espiritual extraordinaria de levantarse a medianoche para alabar a Dios y dedicar tiempo a la contemplación de su justicia, lo que revela una devoción excepcional y un enfoque en la justicia divina. Además, el salmista se identifica con una comunidad de fieles que se define por el temor reverente a Dios y la observancia de sus mandamientos, y destaca la importancia de la comunidad en la vida espiritual, donde el camino de fe se recorre en compañía de otros que comparten los mismos valores fundamentales. Finalmente, el salmista contempla la omnipresencia de la misericordia divina, que impregna toda la creación y se manifiesta en cada rincón del mundo, lo que refleja la idea de que la tierra está llena de la misericordia de Jehová. En la sección del Salmo 119, versículos 41 a 80, explora la misericordia divina y su naturaleza universal, que trasciende las fronteras nacionales y religiosas para abarcar toda la tierra, revelando un aspecto universal del carácter divino. El salmista solicita humildemente ser instruido en los estatutos divinos, mostrando cómo el reconocimiento de la bondad divina inspira el deseo de un conocimiento más profundo, y reconoce la bondad que Dios ha mostrado hacia él en su condición de siervo. En la sección también reflexiona sobre la conformidad con la palabra de Dios, donde la bondad experimentada por el salmista ha correspondido exactamente con lo prometido en la palabra divina, mostrando la fidelidad de Dios a sus compromisos. El salmista solicita ser instruido en la bondad de sentido y la sabiduría, fundamentado en su fe en los mandamientos divinos, y reconoce que la fe debe ir acompañada de sabiduría para manifestarse plenamente en la vida. La humillación es presentada como un punto de inflexión en la vida espiritual del salmista, provocando una reconsideración de sus caminos y prioridades, y como resultado, se compromete con la observancia de la palabra divina. El salmista afirma la bondad intrínseca y el carácter bienhechor de Dios, y solicita ser instruido en los estatutos divinos, confiando en que un Dios bueno enseñará preceptos que reflejen esa misma bondad. En la sección también aborda el tema de la calumnia y la fidelidad, donde el salmista relata cómo ha sido víctima de calumnias y falsedades fabricadas por personas arrogantes, y cómo Dios es fiel a sus promesas y compromisos. A lo largo de la sección, el salmista muestra una profunda confianza en la bondad y la fidelidad de Dios, y busca profundizar su conocimiento y comprensión de los estatutos y la palabra divina. La respuesta de fidelidad del salmista se caracteriza por su dedicación total a los mandamientos divinos, sin dejar que las presiones externas lo distraigan de su compromiso espiritual, y se enfatiza la integridad y totalidad de su compromiso con la expresión de todo corazón. El salmista utiliza metáforas poderosas para describir el contraste entre el corazón endurecido de sus adversarios, que se asemeja a sebo o grasa, y su propio corazón receptivo, que se deleita en la ley divina, presentando así dos respuestas opuestas a la ley divina, el endurecimiento y la apertura. El salmista considera que la ley de Dios es un tesoro que supera infinitamente el valor de las riquezas materiales, y ha descubierto que la verdadera riqueza se mide en la relación con la palabra divina, que proporciona una satisfacción y un beneficio que el oro y la plata jamás podrían igualar. A lo largo de los versículos, se destaca el poder de la palabra divina para transformar el corazón humano, convirtiéndolo de un órgano endurecido e insensible en uno capaz de experimentar deleite en los mandamientos y estatutos divinos,
lo que se refleja en la actitud del salmista hacia la palabra divina como un valor supremo. La expresión de todo corazón enfatiza la importancia de la integridad y la totalidad en el compromiso espiritual, y el salmista presenta su propio corazón como sensible y receptivo, capaz de encontrar deleite y satisfacción en la ley divina, en marcado contraste con el corazón endurecido de sus adversarios. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Salmo 119, 81-125. Un viaje de fe y devoción. Anhelo por la salvación y confianza en la palabra, Kaf. El Salmo 119 es el salmo más extenso de la Biblia y es una obra maestra poética que celebra la palabra de Dios en todas sus dimensiones, y en los versículos 81 a 125, el salmista expresa su profundo anhelo por la salvación divina y su inquebrantable confianza en la palabra eterna. En la sección Kaf, el salmista expresa su anhelo por la salvación divina, con frases como «Desfallece mi alma por tu salud, esperando en tu palabra, y desfallecieron mis ojos por tu palabra», diciendo, «¿Cuándo me consolarás?», que reflejan la angustia de quien espera el cumplimiento de las promesas divinas en tiempos de tribulación. El salmista también declara su perseverancia a pesar del sufrimiento, comparándose con el odre al humo, pero afirmando que «más no he olvidado tus estatutos», demostrando que su fidelidad permanece intacta a pesar de las circunstancias adversas. En la súplica por justicia divina, el salmista expresa su urgencia por ver la justicia divina manifestada, reconociendo la brevedad de la vida humana frente a la espera de la vindicación, y apela a la verdad de los mandamientos divinos como base para solicitar la intervención de Dios frente a la persecución injustificada. El salmista también muestra resistencia a la adversidad, afirmando que «casi me han echado por tierra, mas yo no he dejado tus mandamientos», y suplica por vida renovada, reconociendo que sólo la misericordia divina puede renovar sus fuerzas, y promete fidelidad a los testimonios de Dios como respuesta a esta gracia. La palabra eterna y el orden cósmico, Lamed. En la sección Lamed, el salmista reconoce la naturaleza eterna de la palabra de Dios, establecida firmemente en los cielos, más allá de las fluctuaciones y cambios del mundo terrenal, y afirma que la verdad divina trasciende las generaciones, y así como Dios estableció la tierra con firmeza, su verdad permanece inquebrantable a través del tiempo. Del universo entero sigue funcionando según el diseño divino, y toda la creación sirve a su Creador, obedeciendo sus leyes establecidas, como se menciona en la sección Orden Cósmico. La palabra como sustento y refugio. El salmista reconoce que su supervivencia espiritual en tiempos de aflicción se debe al deleite que encuentra en la ley divina, que le ha dado fuerzas para perseverar, como se expresa en la palabra como sustento en la aflicción. En la experiencia de haber sido vivificado por los mandamientos divinos genera un compromiso de recordarlos perpetuamente, y el salmista declara su pertenencia a Dios y solicita su protección, justificando su petición en su búsqueda de los mandamientos divinos. Frente a la amenaza de destrucción por parte de los impíos, el salmista responde con un compromiso renovado de comprender y meditar en los testimonios divinos, y contrasta la finitud de toda perfección humana con la amplitud infinita del mandamiento divino. La palabra de Dios proporciona un refugio espiritual frente a las amenazas del mundo, ofreciendo una perspectiva que trasciende las circunstancias inmediatas, como se muestra en enfrentando la oposición con la palabra. Amor por la ley y sabiduría divina. El salmista expresa un amor apasionado por la ley divina, que se manifiesta en una meditación constante a lo largo del día, y los mandamientos divinos otorgan una sabiduría que supera la de los enemigos, precisamente por su carácter eterno frente a la sabiduría temporal del mundo. En la meditación en los testimonios divinos proporciona un entendimiento que supera incluso el de los maestros humanos, y la obediencia a los mandamientos divinos le ha otorgado un entendimiento que supera incluso la sabiduría asociada con la edad avanzada, como se menciona en Sabiduría que trasciende la edad. Obediencia, deleite y guía en la palabra. En la determinación de guardar la palabra de Dios requiere una disciplina consciente para evitar los caminos equivocados, y el salmista reconoce que la obediencia a los mandamientos divinos es fundamental para su crecimiento espiritual y su relación con Dios. El salmista atribuye su fidelidad a los juicios divinos a la enseñanza directa de Dios, reconociendo una pedagogía divina que guía su camino, y encuentra deleite supremo en la palabra divina, comparándola con la dulzura de la miel. La palabra divina es descrita como una lámpara que ilumina los pasos inmediatos y como una luz que alumbra el camino más amplio,
proporcionando guía para las decisiones inmediatas y dirección para el rumbo general de la vida, y el salmista expresa un compromiso formal y solemne de observar fielmente los juicios divinos. Inteligencia, discernimiento y compromiso. El salmista reconoce que la inteligencia verdadera proviene de los mandamientos divinos, y que esta comprensión genera un discernimiento moral que le permite rechazar conscientemente los caminos falsos, y presenta una doble petición a Dios: que sus alabanzas verbales sean aceptadas como sacrificios agradables, y que reciba instrucción divina sobre los juicios de Dios. En medio de la aflicción, el salmista recurre a la promesa de vida contenida en la palabra divina, confiando en que Dios actuará conforme a lo que ha revelado, y su alma está constantemente en peligro, pero no se olvida de la ley de Dios y persevera en los mandamientos, demostrando una fe inquebrantable. La relación del salmista con la palabra divina es íntima y transformadora, generando un gozo profundo y una comprensión profunda de la verdad, y su corazón desea expresar devoción y crecer en conocimiento, reconociendo que ambos aspectos son fundamentales en la relación con Dios. El salmista expresa su determinación para seguir los mandamientos divinos a pesar de las trampas y peligros que lo rodean, utilizando la expresión "mi alma en mi mano" para indicar la fragilidad de su vida y la importancia de mantener su fidelidad a la ley divina. Herencia eterna y obediencia continua. En la herencia eterna se refiere a los testimonios divinos que el salmista ha recibido y valora por encima de cualquier posesión material, considerándolos como una fuente de gozo profundo y satisfacción que trasciende las circunstancias externas. El salmista describe una decisión consciente de orientar su corazón hacia la obediencia práctica de los estatutos divinos, lo que implica una inclinación interna que se manifiesta en acciones externas y se convierte en un compromiso permanente y constante. La obediencia integral se logra a través de la combinación de un corazón inclinado hacia la obediencia y un compromiso continuo, lo que muestra una vida completamente orientada hacia los estatutos divinos y que integra lo interno y lo externo, lo emocional y lo práctico. Rechazo de la vanidad, amor a la ley y refugio en Dios. El salmista establece un contraste entre su rechazo a los pensamientos vanos y su amor por la ley divina, mostrando una polaridad espiritual que define sus afectos y lealtades, y presenta a Dios como un refugio seguro y protección en la batalla, con la base de esta confianza en la esperanza depositada en su palabra. En la relación del salmista con la palabra de Dios va más allá del deber y se convierte en deleite, lo que se refleja en su decisión de poner por obra los estatutos divinos y de mantener su compromiso con Dios hasta el final de su vida. Separación del mal, sustento divino y deleite en los estatutos. El salmista busca la separación de los malignos, reconociendo que su compromiso con los mandamientos divinos es incompatible con la compañía de personas malvadas, y por lo tanto pide distancia de ellos para guardar los mandamientos de su Dios. El salmista solicita el sustento divino basado en la promesa contenida en la palabra, vinculando este apoyo con su propia vida y pidiendo que su esperanza no sea defraudada, y anhela la salvación que se presenta como consecuencia del sostenimiento divino. La salvación genera un deleite continuo en los estatutos de Dios, creando un ciclo espiritual en el que el sustento divino produce vida, la salvación genera deleite, y este deleite refuerza el compromiso con los estatutos, creando una espiral ascendente de gracia y gratitud. Juicio divino, purificación y temor reverencial. Dios es presentado como quien pisotea o derriba a quienes se apartan conscientemente de sus estatutos, revelando la seriedad de la desviación espiritual, y el salmista identifica la raíz del problema como el engaño de quienes se desvían, que es fundamentalmente falso y conduce a la ruina. En la desviación de los estatutos divinos conlleva consecuencias inevitables, y el juicio divino sobre esta desviación es tan cierto como la falsedad del engaño que la motiva, y el salmista utiliza la metáfora de la metalurgia para describir cómo Dios consume a los impíos de la tierra como escorias en un proceso de refinamiento. La contemplación de la justicia divina refuerza el compromiso del salmista con la verdad revelada, y genera en él un amor renovado por los testimonios de Dios, y el salmista describe una reacción física de temblor ante la contemplación de la majestad divina, revelando un temor que afecta no solo su espíritu sino también su cuerpo. El salmista tiene miedo de los juicios divinos, reconociendo la seriedad con que Dios trata tanto la obediencia como la desobediencia a su palabra, y este temor reverente es una respuesta natural ante la majestad y el poder de Dios. Del texto describe la reverencia saludable como un temor no paralizante, sino reverencial, que es una respuesta apropiada ante la santidad divina y que motiva una vida de obediencia respetuosa. Justicia, protección, misericordia y enseñanza. En la sección Justicia y Protección, v 121 a 125, comienza con la afirmación de integridad del salmista,
quien declara que ha actuado con juicio y justicia, y solicita no ser abandonado al poder de sus opresores. El salmista también hace una petición de garantía, solicitando que Dios actúe como su garante o fiador, asegurando su bienestar y protegiéndolo de la violencia de los soberbios, y expresa que sus ojos se han cansado de tanto esperar la salvación divina y el cumplimiento de la promesa de justicia. En la súplica por misericordia y enseñanza es otro tema importante, donde el salmista apela a la misericordia divina como base para su relación con Dios, y solicita ser enseñado los estatutos divinos, mostrando que el conocimiento de la voluntad de Dios es inseparable de la experiencia de su misericordia. El salmista se identifica como siervo de Dios, y desde esta posición de sumisión solicita entendimiento para conocer los testimonios divinos, estableciendo una conexión vital entre la identidad como siervo de Dios y la capacidad de entender sus testimonios. En la relación entre servicio y entendimiento es fundamental, ya que el salmista reconoce que el verdadero entendimiento espiritual no es meramente intelectual, sino que está arraigado en una relación de servicio y sumisión a Dios. Finalmente, el texto describe el anhelo por la salvación divina, donde el alma del salmista se debilita por el intenso anhelo de experimentar la salvación divina, y sus ojos se cansan de esperar, pero permanece anclado en la esperanza de la palabra de Dios. El salmista se compara con un odre al humo, ilustrando su condición deteriorada mientras mantiene su fidelidad a los estatutos divinos, y expresa su urgencia por la intervención divina, consciente de la brevedad de su vida y ansioso por ver la justicia divina manifestada. En la oposición que enfrenta el salmista proviene de los soberbios, personas arrogantes que se consideran por encima de la ley divina y que utilizan métodos engañosos para dañar al justo, y que han cavado hoyos para él, revelando la naturaleza premeditada y traicionera de su oposición. El salmista afirma la naturaleza absolutamente verdadera de los mandamientos divinos, estableciendo un contraste implícito con la falsedad de sus perseguidores, y pide ayuda divina, ya que la persecución que sufre es incausa y arbitraria. A pesar de estar al borde de la destrucción, el salmista declara su inquebrantable fidelidad a los mandamientos divinos, y muestra perseverancia fiel y resistencia espiritual en la adversidad, confiando en que Dios actuará con justicia frente a la falsedad de la persecución injusta. El salmista hace varias preguntas a Dios, como ¿cuándo me consolarás? ¿Y cuándo harás juicio contra los que me persiguen?, lo que revela su ansiedad por ver la justicia divina manifestada y su deseo de que Dios intervenga en su situación. La situación del salmista es grave, y ha estado cerca de la derrota total a manos de sus perseguidores, pero sigue manteniendo su fidelidad a los mandamientos divinos, y confía en que Dios lo ayudará en su momento de necesidad. El salmista describe un contraste entre la derrota externa y la victoria interna de la fidelidad, lo que revela una fortaleza espiritual que trasciende las circunstancias adversas, y solicita ser revitalizado según la misericordia divina, reconociendo que esta renovación vital es un don gratuito. En la base de esta petición no es el mérito propio del salmista, sino la misericordia de Dios, y como respuesta a la vivificación solicitada, promete guardar fielmente los testimonios divinos, estableciendo una relación entre la gracia recibida y la obediencia ofrecida. Eternidad de la palabra, orden cósmico y deleite en la ley. La palabra divina es eterna y trasciende las limitaciones temporales y espaciales del mundo terrenal, establecida en los cielos como expresión de la voluntad inmutable de Dios, y su verdad mantiene su validez y relevancia a través de todas las generaciones humanas. El universo entero existe y funciona según el diseño establecido por Dios, y esta ordenación divina es la razón de su persistencia y estabilidad hasta el presente, y todas las cosas creadas cumplen el propósito para el que fueron creadas, obedeciendo las leyes naturales que Él estableció. El salmista encuentra deleite en la ley divina, que le sustenta en tiempos de prueba, y promete un recuerdo perpetuo de los mandamientos divinos, motivado por la experiencia de haber recibido vida a través de ellos, y declara su pertenencia a Dios como base para solicitar protección. Oposición de los impíos, refugio en la palabra y meditación. El salmista también describe la oposición de los impíos, que lo acechan constantemente para destruirlo, revelando la naturaleza calculada y persistente de su oposición, y busca refugio, la protección y la guía de Dios, confiando en su misericordia y en la eternidad de su palabra. La respuesta meditativa del salmista frente a las amenazas es profundizar en el entendimiento de los testimonios divinos, buscando sabiduría espiritual en lugar de estrategias mundanas, y encontrar refugio en la palabra de Dios, que sirve como refugio espiritual en tiempos de persecución. La limitación humana y la amplitud divina se contrastan en el Salmo, donde se observa que incluso las cosas más excelentes y perfectas en el ámbito humano tienen límites y eventualmente llegan a su fin,
mientras que el mandamiento divino se caracteriza por una amplitud extraordinaria que trasciende las fronteras de la comprensión y la experiencia humanas. Amor a la ley, sabiduría superior y entendimiento profundo. El salmista expresa un amor apasionado y personal por la ley divina, que se manifiesta en una atención continua a la ley divina y una meditación constante, revelando una devoción que impregna cada momento de su existencia y convirtiéndose en el objeto principal de sus afectos y pensamientos. En la sabiduría superior a los enemigos se logra a través de los mandamientos divinos, que otorgan una ventaja espiritual en el conflicto y proporcionan una sabiduría práctica que permite navegar los desafíos de la vida con un discernimiento que supera la astucia mundana. El salmista afirma haber alcanzado un entendimiento superior a los maestros y ancianos, atribuyendo esta superioridad a su práctica constante de meditar en los testimonios divinos, lo que le permite superar la sabiduría mundana y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. En la declaración del salmista sobre su entendimiento que supera incluso el de los ancianos se basa en su obediencia práctica a los mandamientos divinos, lo que revela un principio espiritual fundamental. La obediencia a la palabra de Dios proporciona un entendimiento que puede superar incluso la sabiduría derivada de décadas de experiencia vital. Disciplina espiritual, fidelidad y enseñanza divina. El salmista describe un acto deliberado de autocontrol, restringiendo sus pasos para evitar los senderos que conducen al mal, lo que revela una disciplina espiritual que implica decisiones conscientes y tiene como objetivo guardar la palabra divina. En la declaración del salmista también revela una comprensión de la vida espiritual que integra tanto el no a los caminos equivocados como el sí a la palabra divina, reconociendo que ambos aspectos son necesarios para una fidelidad completa. El salmista declara su constancia en seguir los juicios divinos, atribuyendo esta fidelidad no a su propia determinación, sino a la enseñanza recibida directamente de Dios, lo que revela una relación personal de aprendizaje donde Dios mismo actúa como maestro. El salmista utiliza una metáfora gustativa para expresar el placer que encuentra en las palabras divinas, comparándolas implícitamente con el alimento más dulce conocido en su tiempo, y revela un deleite espiritual que trasciende los placeres sensoriales. Inteligencia, discernimiento moral y la palabra como guía. La palabra de Dios se presenta como la fuente de la inteligencia y el discernimiento moral del salmista, quien reconoce que los mandamientos divinos no solo informan, sino que también forman la mente, desarrollando capacidades cognitivas superiores. La consecuencia moral de adquirir inteligencia a través de la palabra de Dios es que se genera un discernimiento moral que permite reconocer y rechazar conscientemente los caminos falsos, estableciendo una conexión directa entre comprensión y comportamiento ético. En la secuencia de adquirir inteligencia y aborrecer la mentira revela cómo la palabra de Dios transforma tanto el intelecto como las afecciones, generando no solo conocimiento sino también una orientación moral que rechaza activamente lo falso. La palabra de Dios funciona como una lámpara que ilumina los pasos inmediatos, proporcionando la luz necesaria para evitar obstáculos y peligros en el camino de la vida, y también como una lumbrera que ilumina el camino completo, proporcionando dirección y orientación para el viaje de la vida en su totalidad. La palabra de Dios proporciona una guía integral que incluye tanto la guía práctica para las decisiones inmediatas como la orientación estratégica para el rumbo general de la vida. Compromiso solemne con los juicios divinos. El salmista describe un compromiso formal y solemne, similar a un juramento legal, de observar fielmente los juicios divinos, elevando su compromiso con la palabra de Dios al nivel de un pacto personal, y enfatiza la seriedad y deliberación de este compromiso a través de la doble afirmación de juré y ratifiqué. El compromiso del salmista se dirige específicamente a los juicios de tu justicia, reconociendo la naturaleza justa de las determinaciones divinas y comprometiéndose a vivir de acuerdo con este estándar de justicia revelada, como se menciona en el documento Salmos 1, 19, 81, 125, un viaje de fe y devoción. PDF. Aflicción, revitalización, alabanza y aprendizaje. El salmista reconoce la profundidad de su aflicción, utilizando una expresión que enfatiza la intensidad excepcional de su sufrimiento, y apela directamente a Jehová, invocando su nombre con confianza a pesar de su aflicción, y solicita ser revitalizado o recibir nueva vida según la promesa contenida en la palabra divina. El salmista ofrece una súplica por aceptación, solicitando que sus expresiones verbales de alabanza y adoración sean recibidas favorablemente por Jehová, y pide que se le enseñen los juicios divinos, mostrando un deseo de crecimiento en el conocimiento que complementa su expresión de adoración. Fidelidad en peligro, perseverancia y orientación inquebrantable. A pesar de que su vida está en peligro, el salmista declara que no ha olvidado la ley divina,
mostrando una fidelidad que persiste incluso cuando la supervivencia misma está en juego, y revela un compromiso con la palabra que trasciende incluso el instinto básico de autopreservación. El salmista enfrenta la amenaza constante de los impíos, que han colocado trampas para hacerlo caer, pero persevera en el camino recto, sin desviarse del camino marcado por los mandamientos divinos, demostrando una determinación que no se deja intimidar por la oposición. En medio de la adversidad, el salmista muestra una fidelidad inquebrantable a los mandamientos de Jehová, y su memoria fiel y recuerdo persistente de la ley divina le permiten mantener su curso, sin dejar que las trampas de los impíos lo desvíen del camino correcto. En la declaración del salmista sobre la orientación inquebrantable revela cómo los mandamientos divinos funcionan como una brújula moral que mantiene al fiel en el camino correcto, incluso cuando los impíos intentan desviarlo mediante engaños y trampas. Herencia eterna, gozo profundo y obediencia práctica. El salmista ha hecho de los testimonios divinos su posesión permanente, su herencia eterna, y ha tomado la decisión consciente de apropiarse de la palabra como su tesoro más valioso, lo que se refleja en la expresión «por heredad he tomado tus testimonios para siempre». La razón de esta elección es el gozo profundo que los testimonios divinos producen en su corazón, lo que revela una relación con la palabra que no es meramente intelectual o moral, sino profundamente afectiva, como se expresa en «porque son el gozo de mi corazón». El salmista describe una decisión deliberada de orientar su corazón hacia la obediencia práctica de los estatutos divinos, reconociendo que la fidelidad comienza con una inclinación interna antes de manifestarse en acciones externas, como se menciona en mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo, hasta el fin. Rechazo de la vanidad, amor a la ley y Dios como refugio. El salmista rechaza los pensamientos vanos y aborrece la división, en cambio, ama la ley divina que proporciona una dirección clara y unificada para la vida, estableciendo un contraste entre la fragmentación de los pensamientos vanos y la integridad de la ley. Dios es presentado como refugio y escudo, con una doble función protectora, donde el salmista puede ocultarse del peligro y ser defendido activamente en la batalla, lo que se refleja en mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Separación del mal, obediencia a los mandamientos y sustento divino. El salmista exige una separación clara de las personas malvadas, reconociendo la necesidad de establecer límites espirituales para proteger su integridad y compromiso con Dios, como se expresa en Apartaos de mí, malignos. La razón de la separación del salmista de los malignos se basa en su determinación de obedecer los mandamientos divinos, reconociendo la incompatibilidad entre la compañía de los malvados y la fidelidad a Dios, y estableciendo límites necesarios en las relaciones para vivir fielmente según los mandamientos divinos. El salmista solicita el sustento divino basado en la promesa contenida en la palabra, estableciendo una relación directa entre este apoyo y su propia vida, y añade la petición de no ser avergonzado en su esperanza, revelando su preocupación de que si Dios no cumple su palabra, su confianza pública en las promesas divinas podría parecer infundada. La súplica del salmista por sostenimiento y salvación se basa en su reconocimiento de que sin el apoyo constante de Dios no puede experimentar la liberación y seguridad que anhela, y como consecuencia de ser sostenido y salvado, promete un deleite continuo en los estatutos divinos, generando un ciclo virtuoso de sostenimiento, salvación y deleite. Juicio divino, purificación y amor a los testimonios. El salmista presenta a Dios como quien juzga a los desviados, derribando a quienes se apartan conscientemente de sus estatutos, y revela la seriedad con que considera la desviación espiritual, destacando la justicia divina que no deja impune la rebelión y la naturaleza inherentemente engañosa del mal. La metáfora metalúrgica utilizada por el salmista para describir la purificación de los impíos muestra cómo Dios consume a los impíos, separándolos como desechos en el proceso de purificación, y esta contemplación del juicio divino genera en el salmista un amor renovado por los testimonios de Dios, estableciendo una conexión entre la justicia divina y su propia devoción. En la purificación universal se refiere a un juicio purificador que abarca a todos los que practican la maldad en cualquier lugar, sin limitarse a un grupo específico, y se destaca la universalidad de este juicio. Temor reverencial, integridad moral y protección divina. El salmista describe una reacción física de temblor ante la contemplación de la majestad divina, revelando un temor que afecta no solo su espíritu sino también su cuerpo, y este temor se dirige específicamente a los juicios divinos, reconociendo la seriedad con que Dios trata tanto la obediencia como la desobediencia a su palabra. El temor reverencial es una respuesta apropiada ante la santidad divina que reconoce la diferencia infinita entre el Creador y la criatura,
y que motiva una vida de obediencia respetuosa, y no es paralizante sino saludable. El salmista concluye afirmando su propia integridad moral y solicitando protección divina frente a sus opresores, estableciendo una relación entre su conducta justa y su expectativa de liberación, y solicita que Dios actúe como su garante, asegurando su bienestar y protegiéndolo de la violencia de los soberbios. El salmista se identifica como siervo de Dios y solicita entendimiento para conocer plenamente los testimonios divinos, reconociendo que el verdadero conocimiento espiritual es un don que debe ser recibido con humildad, y concluye su súplica con una petición de garantía y protección divina. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Reflexiones sobre el Salmo capítulo 119 versículos 126 al 176. Meditación sobre la palabra de Dios, versículos 126 a 176. El Salmo 119 es el salmo más extenso y constituye una profunda meditación sobre la palabra de Dios, explorando los versículos 126 a 176 que representan la culminación de este poema hebreo estructurado en secciones alfabéticas. En el versículo 126, el salmista hace un llamado urgente a Jehová para que intervenga en un momento en que la ley divina está siendo ignorada o quebrantada por muchos, lo que refleja una situación preocupante donde los valores divinos son menospreciados. El salmista expresa su extraordinaria valoración de los mandamientos divinos en los versículos 127 a 128, comparándolos con el oro y afirmando que lo supera en valor, y también declara que todos los mandamientos de Dios son rectos y que aborrece todo camino de mentira. En el versículo 129, el salmista expresa su profunda admiración por las revelaciones divinas, reconociendo en ellas algo que trasciende lo ordinario y provoca asombro, y también reconoce que la consecuencia natural de este reconocimiento es la custodia de estos testimonios en lo más profundo del ser. El versículo 130 destaca el poder iluminador de la palabra divina, que desde sus primeros elementos ya proporciona claridad y comprensión, y también resalta que esta iluminación no está reservada para los eruditos o intelectuales, sino que la palabra divina tiene la capacidad de hacer entender incluso a quienes carecen de formación o son considerados simples. A través de estas reflexiones, se puede descubrir la relevancia eterna de estos antiguos textos y cómo pueden iluminar nuestro camino espiritual en el mundo contemporáneo, invitándonos a reconocer momentos críticos que requieren una respuesta decidida para restaurar el orden espiritual. La palabra divina proporciona no solo conocimiento teórico, sino también dirección práctica para el camino de la vida, especialmente en momentos de confusión o incertidumbre, y el salmista busca esta guía en los mandamientos divinos. Del anhelo por los mandamientos se expresa de manera física, como una manifestación de hambre o sed espiritual, y el salmista reconoce que los mandamientos divinos son necesarios para su vida interior, no como imposiciones externas, sino como alimento para su alma. La súplica por misericordia es una petición de atención divina, en la que el salmista solicita la mirada de Dios y apela a su compasión, reconociendo que ser visto por la divinidad es el primer paso para recibir su favor y que la misericordia divina es esencial para su vida. El salmista busca una guía para el camino, pidiendo a Dios que ordene sus pasos con su palabra y lo proteja del dominio del mal, y entiende que esta sumisión a la dirección divina no es una restricción, sino una liberación que le permite evitar la verdadera esclavitud. La liberación de la opresión es una súplica de redención, en la que el salmista pide ser rescatado de la violencia humana y ofrece como respuesta a esta liberación un compromiso de obediencia a los mandamientos divinos, reconociendo que existen fuerzas hostiles que amenazan su bienestar y su capacidad de vivir según los preceptos divinos. En general, el salmista muestra una espiritualidad madura que reconoce sus necesidades más profundas y busca la sabiduría y orientación que proporcionan los mandamientos divinos, y entiende que la relación con Dios es fundamental para su vida y su libertad. La opresión y la violencia no solo son problemas sociales, sino también obstáculos para la plena vivencia espiritual, y el salmista busca la presencia transformadora de la luz divina que todo lo transforma. El salmista pide que el rostro de Dios resplandezca sobre él y que se le enseñen los estatutos divinos, lo que combina la experiencia de la presencia favorable de Dios con la instrucción en sus normas de vida. El salmista siente un profundo dolor y sufrimiento al contemplar cómo la ley divina es ignorada o transgredida, y expresa esta aflicción a través de la imagen de ríos de lágrimas que descendieron de sus ojos.
La justicia divina es reconocida por el salmista como perfecta y absoluta, sin defecto, y sus juicios son vistos como decisiones que trascienden el tiempo y son eternas. El salmista afirma que los testimonios de Dios son rectos y muy fieles, y que han sido recomendados por Dios mismo, lo que les da autoridad y valor intrínseco. El salmista tiene un celo consumidor por la palabra divina y se siente indignado cuando sus enemigos se olvidan de las palabras de Dios, lo que muestra su compromiso con la verdad y la justicia. La presencia de Dios es simbolizada por la luz de su rostro, que evoca bendición, aprobación y favor divino, y es una imagen que aparece en la bendición sacerdotal y representa lo mejor que un creyente puede experimentar. El salmista ha interiorizado tanto la voluntad divina que el quebrantamiento de la ley no es visto como un asunto ajeno o abstracto, sino como una tragedia personal que merece ser llorada, y esto muestra su identificación con los valores divinos. El salmista describe la profunda afectación que experimenta cuando otros olvidan o rechazan la palabra divina, lo que le genera un fuego interior que le consume, ya que ha identificado su causa con la causa divina. La palabra divina es descrita como acendrada, lo que significa purificada y refinada, similar al oro en el crisol, y su valor es incomparable, siendo un tesoro que trasciende cualquier comparación material. El salmista se describe a sí mismo como pequeño y desechado, reconociendo su posición de aparente insignificancia en el mundo, pero a pesar de esto, no se ha olvidado de los mandamientos divinos y mantiene viva su fidelidad a ellos. La justicia divina es declarada como eterna y permanente, no sujeta a los cambios del tiempo o las circunstancias, y la ley divina es equivalente a la verdad misma, lo que proporciona una base sólida para la confianza en un mundo de valores cambiantes. Y a pesar de experimentar aflicción y angustia, el salmista encuentra deleite en los mandamientos divinos, lo que sugiere que estos tienen el poder de transformar la experiencia del sufrimiento y proporcionar un gozo profundo que coexiste con el dolor. La respuesta natural del salmista ante la palabra divina es el amor, ya que no obedece por temor o imposición, sino por un vínculo afectivo con la palabra que reconoce como supremamente valiosa. La purificación de la palabra divina la convierte en un tesoro incomparable, y el salmista utiliza la metáfora de la purificación de metales para describir la cualidad de la palabra divina, destacando su pureza y autenticidad. Del salmista encuentra consuelo en los testimonios divinos, que proporcionan un contexto de significado y permiten experimentar deleite incluso en circunstancias dolorosas, y pide entendimiento para vivir de acuerdo con estos principios eternos de justicia. En el versículo 144, el salmista reafirma la validez permanente de los testimonios divinos, que son principios de justicia que trascienden el tiempo y las circunstancias, y pide entendimiento para interiorizar y aplicar estos principios en su vida. La petición del salmista culmina con la afirmación "y viviré", lo que sugiere que el entendimiento de los testimonios divinos es la clave para una vida auténtica y plena, y que sin esta comprensión, la existencia sería incompleta o disminuida. En el versículo 145, el salmista describe una oración intensa que surge de lo más profundo de su ser, y solicita específicamente una respuesta divina, ofreciendo como respuesta a la intervención divina un compromiso de fidelidad a los estatutos de Jehová. En el versículo 146, el salmista continúa su oración con una petición aún más específica y urgente, solicitando salvación y comprometiéndose a guardar los testimonios de Jehová, lo que sugiere que la salvación no es buscada solo por el alivio personal, sino para poder vivir una vida de obediencia y testimonio. En el versículo 147, el salmista revela la intensidad de su deseo espiritual, anticipándose al alba para iniciar su comunicación con Jehová y esperando en su palabra, lo que muestra la prioridad absoluta que da a esta relación y la base de su confianza. El clamor del salmista no es un grito desesperado, sino una oración fundamentada en la confiabilidad de la palabra divina, caracterizada por una espera activa basada en promesas concretas y una disciplina de oración que prioriza la búsqueda de Dios primero. En la espera del salmista se manifiesta en su hábito de buscar a Dios a través de la meditación nocturna, donde se despierta antes de las vigilias de la noche para reflexionar sobre la palabra divina, aprovechando el silencio y la tranquilidad de la noche para una comunión más profunda. El salmista pide ser escuchado por Dios, no apelando a sus propios méritos, sino a la misericordia divina, y solicita ser vivificado conforme a la justicia divina, lo que implica una renovación alineada con los justos estándares de Dios. El salmista observa que sus perseguidores se acercan a la maldad y se alejan de la ley divina, mientras que él afirma la proximidad de Dios y la verdad inmutable de sus mandamientos, encontrando en ellos un ancla en tiempos turbulentos. El salmista tiene una comprensión profunda y madura de los mandamientos divinos,
que ha comprendido desde hace mucho tiempo, y reconoce que estos mandamientos tienen un fundamento eterno, establecidos para siempre, lo que proporciona una base sólida para su confianza en Dios. Del texto destaca la importancia de los mandamientos divinos como guía confiable en todas las épocas y situaciones, ya que su validez no depende de modas culturales o filosóficas, sino de su origen divino y establecimiento permanente. El salmista presenta una súplica en la aflicción, pidiendo a Dios que observe su sufrimiento y lo libere de su situación difícil, reconociendo que no puede salir por sí mismo y necesitando la intervención divina para ser rescatado. En la petición del salmista se basa en su fidelidad a la ley divina, no como un mérito que le haga merecedor de ayuda, sino como evidencia de una relación continua con Dios que no ha sido abandonada a pesar de las dificultades. El salmista también pide a Dios que abogue por su causa y lo redima, utilizando lenguaje jurídico y reconociendo que su liberación tiene un costo que él mismo no puede pagar, y solicita la intervención divina para su rescate y renovación vital a través de la palabra divina. Se destaca que la salvación o bienestar está lejos de los impíos porque no buscan los estatutos divinos, lo que crea una separación natural de la fuente de salvación, y se sugiere que quienes sí buscan los estatutos divinos tienen la salvación cerca. El salmista reconoce la abundancia de las misericordias divinas, que son numerosas y variadas, abarcando todas las necesidades humanas y manifestándose en múltiples formas, y pide a Dios que lo vivifique conforme a sus juicios. El salmista pide ser vivificado conforme a los juicios divinos, lo que sugiere que la renovación vital que busca debe estar alineada con los estándares de justicia y rectitud establecidos por Dios. O en medio de la multiplicidad de adversarios y enemigos, el salmista declara su fidelidad continua a los testimonios divinos, estableciendo un contraste poderoso entre las circunstancias adversas y su respuesta interior de firmeza y lealtad a los principios divinos. El salmista experimenta un profundo malestar interior al observar a quienes traicionan o violan los principios divinos, lo que revela una identificación tan profunda con los valores divinos que su transgresión por otros le causa un sufrimiento genuino. El salmista pide nuevamente la atención divina para que observe su amor por los mandamientos, y solicita ser vivificado conforme a la misericordia divina, reconociendo que la renovación vital no viene por mérito propio, sino por la misericordia divina. El principio de la palabra divina es la verdad, y todo juicio de la justicia divina es eterno, lo que establece la palabra divina como una realidad absolutamente confiable y permanente. El salmista afirma que el amor a los mandamientos no es un mérito, sino una disposición que le abre a recibir la misericordia vivificante, y que la renovación vital debe estar alineada con los estándares de justicia y rectitud establecidos por Dios. El salmista describe cómo ha sido perseguido por príncipes sin causa, lo que destaca la injusticia de la situación y su vulnerabilidad ante poderes arbitrarios, pero a pesar de esto, mantiene un temor reverente hacia las palabras divinas, lo que revela una jerarquía de valores claramente definida. El salmista expresa un gozo intenso y personal en relación con la palabra divina, comparándolo con el descubrimiento de un tesoro inesperado, lo que sugiere que la palabra divina contiene riquezas que no son evidentes a primera vista y que deben ser descubiertas con sinceridad y perseverancia. El salmista rechaza categóricamente la mentira y abomina de ella, mientras que declara su amor por la ley divina, lo que establece una clara polaridad moral y revela su identidad moral, definida por sus amores y rechazos, y alineada con la verdad y en oposición a la falsedad. El salmista describe un patrón de alabanza frecuente y regular, 7 veces al día, específicamente por los juicios de la justicia divina, lo que revela una apreciación profunda de la justicia como atributo divino digno de continua alabanza. Finalmente, el salmista declara que quienes aman la ley divina disfrutan de mucha paz, entendida como bienestar integral, armonía y plenitud, y que no hay tropiezo para ellos, lo que sugiere que el amor por la ley divina conduce a una vida de paz y estabilidad. La paz y la estabilidad en la vida espiritual se fundamentan en el amor hacia la ley divina, y no solo en su conocimiento o cumplimiento externo, lo que permite avanzar con seguridad y estabilidad en el camino vital sin obstáculos. En la relación afectiva con los principios divinos es lo que genera esta experiencia de paz, y la ley amada se convierte en una guía que permite avanzar con confianza y sin tropiezos. El salmista expresa su esperanza en la salvación o liberación divina, y mientras espera, pone en práctica los mandamientos divinos, revelando una fe madura que combina la confianza en Dios con la responsabilidad personal. En la coherencia vital se muestra la alineación entre la expectativa y la conducta, donde la esperanza en la salvación divina no es una excusa para la pasividad o la desobediencia, sino un motivo para seguir la voluntad divina expresada en sus mandamientos.
El salmista afirma que su alma ha guardado los testimonios divinos y los ha amado en gran manera, demostrando una fidelidad personal y un amor intenso hacia la palabra divina, y que la obediencia y el amor son aspectos complementarios de una relación auténtica con la palabra divina. En la vida transparente se caracteriza por la obediencia integral a los mandamientos y testimonios divinos, y la conciencia de que todos los caminos están delante de la presencia divina, lo que motiva la fidelidad y la responsabilidad personal. El salmista clama a Jehová para que se acerque su oración y le dé entendimiento conforme a su palabra, demostrando un deseo de proximidad con Dios y de comprensión de su voluntad, y buscando una relación más profunda y significativa con Él. El salmista presenta una petición específica por entendimiento, que debe ser conforme a la palabra de Dios, y no basada en sabiduría humana o preferencias personales, lo que indica que la verdadera comprensión debe estar fundamentada en la revelación divina. En la petición de comprensión se presenta como una súplica por entendimiento profundo, con un fundamento en la palabra de Dios, lo que proporciona una base sólida para la petición, y se acompaña de una aproximación confiada en oración y una expresión de acercamiento a Dios. El salmista también presenta una súplica por liberación, en la que pide que su oración llegue a la presencia divina y que sea liberado de alguna situación adversa, no especificada, conforme a la palabra o promesa divina, lo que muestra una fe fundamentada en las promesas divinas. En la enseñanza divina recibe una respuesta de gratitud y alabanza abundante, como se expresa en la frase «Mis labios rebosarán alabanza», cuando me enseñares tus estatutos, lo que sugiere que la enseñanza divina es tan valiosa y transformadora que genera gratitud y alabanza espontáneas en quien la recibe con apertura. El salmista se compromete a proclamar la palabra de Dios, expresando su intención de comunicar o proclamar los dichos divinos, porque todos los mandamientos divinos son justos, y se convierte en un portavoz o testigo de la palabra divina en su entorno. Y finalmente, el salmista presenta una súplica por ayuda, en la que pide la intervención directa de Dios, simbolizada por su mano, para recibir ayuda o socorro, y expresa su compromiso personal de adhesión a los mandamientos divinos, lo que muestra una elección consciente y deliberada por lo divino. El salmista expresa su deseo de una acción divina concreta y personal en su situación, mencionando que ha escogido los mandamientos divinos, lo que muestra que su relación con estos mandamientos no es por imposición o tradición heredada, sino por una decisión consciente y personal de abrazar este camino. Estructura y temas del Salmo 119. El Salmo 119 está estructurado según el alfabeto hebreo, con secciones de 8 versículos cada una, y abarca temas como el amor por la ley, la petición de ayuda, la fidelidad personal, la persecución y la alabanza, ofreciendo una reflexión profunda sobre la relación entre el creyente y Dios. En la porción del Salmo 119 que se ha estudiado, que abarca los versículos 126 a 176, presenta las últimas secciones alfabéticas, cada una marcada por su letra hebrea correspondiente, lo que simboliza la totalidad y completitud de la reflexión sobre la palabra divina, abarcando todo el espectro de la experiencia humana en relación con la ley de Dios. La palabra de Dios como luz, tesoro, vida y guía. En la palabra divina se compara con la luz, que revela lo oculto, permite distinguir los objetos, orienta el camino y disipa el temor asociado con la oscuridad, y esta iluminación es accesible incluso para los simples, sugiriendo que la claridad espiritual no depende principalmente de la capacidad intelectual sino de la apertura a la instrucción divina. En la palabra divina también se compara con un tesoro, ya que el salmista la valora más que el oro y el oro puro, y la considera una fuente de gozo, comparable a un tesoro descubierto que genera intensa alegría, y se describe como sumamente acendrada, libre de toda escoria o impureza, destacando la perfección y confiabilidad absolutas de la revelación divina. En la palabra divina es considerada una fuente de vida, ya que el salmista pide repetidamente ser vivificado o recibir vida a través de la palabra divina, y la comprensión de los testimonios divinos es vinculada directamente con la vida verdadera, y los mandamientos proporcionan un deleite que sostiene y revitaliza, incluso en medio de la aflicción. En la palabra divina también se presenta como una guía para los pasos del salmista, ya que proporciona orientación precisa para el camino de la vida, y protege contra las desviaciones peligrosas, indicando el camino correcto y evitando que la iniquidad se enseñoree de él. En la palabra de Dios actúa como una barrera que impide que las fuerzas de la iniquidad tomen control y desvíen del rumbo adecuado, y quienes aman la ley divina encuentran un camino libre de obstáculos que hacen caer. En la palabra es una fuente de consuelo y deleite en medio de circunstancias dolorosas, y proporciona una paz profunda que trasciende las circunstancias externas, siendo una paz interior estable basada en la relación con la verdad divina.
La palabra como verdad, justicia y objeto de amor. La palabra es la verdad pura, sin mezcla de error o falsedad, y el salmista establece una clara polaridad entre la mentira y la ley divina, amando la ley y aborreciendo la mentira, y considera que los testimonios divinos son absolutamente confiables y veraces. La justicia es un atributo esencial de Dios que se refleja en sus juicios o decisiones, y la justicia divina es justicia eterna, no sujeta a los cambios del tiempo o las circunstancias, y cada uno de los mandamientos divinos es una expresión de justicia perfecta. El salmista expresa un amor superlativo hacia los mandamientos divinos, que supera incluso su aprecio por los bienes materiales más valiosos, y el amor a la palabra es presentado como una respuesta natural a su perfección, siendo una fuente genuina de placer y satisfacción. En la relación del salmista con la palabra divina en el Salmo 119 es profundamente afectiva y caracterizada por un amor genuino y personal, lo que va más allá de una conexión meramente intelectual o moral. Aplicación personal del Salmo 119. Para aplicar el Salmo 119 de manera personal, se pueden seguir varios pasos, como cultivar el amor por la palabra dedicando tiempo a la lectura reflexiva y permitiendo que transforme nuestra escala de valores hasta apreciarla más que el oro. Y otro paso importante es buscar entendimiento profundo, siguiendo el ejemplo del salmista que repentinamente pide entendimiento y no se conforma con un conocimiento superficial, para llegar a una sabiduría que transforme nuestra vida y perspectiva. Y además, es fundamental mantener la fidelidad en la adversidad, como lo hace el salmista que permanece fiel a los mandamientos a pesar de persecuciones y dificultades, lo que nos desafía a mantener nuestra integridad y compromiso con los principios divinos incluso cuando enfrentamos oposición o cuando seguirlos implica un costo personal. En general, el Salmo 119 nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la palabra divina y para aplicar sus enseñanzas de manera personal, cultivando el amor, la sabiduría y la fidelidad en nuestra vida diaria. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025